cuando los tiempos. Oh, ya, que se ¿A grabar? ¿Qué? No, no, la principal. voy a bajar ahí. Está haciendo freestyle. Hola, Joseph. ¿Cómo está? Bien. ¿Tienes la pizarra negra que me Sí, marroneros de la votación. Ah, bueno, de algo sirvió, segura. ¿Cómo le fue por allá? ¿Cómo es que se llama? Cañas. No, a mí me tocan por ¿En dónde? Donde usted estaba de viaje. Ah, pero ya pasó como 9 semanas, pero bien. Lo extraño mucho. Yo sé que sí. Muchas gracias. Uy, qué bonita manilla. ¿Sabes que me gusta mucho últimamente ver videos de relojes y de joyería? Me fascina. Veo eso todos los días. ¿Se ha visto Ariel Joyería? No, Yo sé, un caballero súper elegante. yo sí veía eso era, creo que era un hindú que negociaba con gemas, se mostraba todo el proceso cuando le Uy, traían. ese sí se la bacana. Cuando le traían el tal y Yo el lo otro. último que vi fue un man que se llama Kevin. Y el man, o sea, súper elegante, iba, no sé si es que entraba en Cartier o en Prada, o con una marca así súper exclusiva, pero él va analizando los relojes, el traje súper elegante, con sus guantecitos y va mostrando así las cosas. Y se reunió con el creador de hecho tiene como un video con el creador de, ¿tú sabes cuál es uno de los relojes? Rich, Jacob and Paul. Unos relojes súper caros, vale millones de dólares. Y se reunió con él y hablan así cosas. Y yo, uy, lo más lujoso que he visto como ve. Pero sí me entretiene mucho el de un caballero súper elegante. No, yo ¿Sí lo viste? No. Debería verlo. No, a mí escucho me salía, pero no me ha vuelto a salir. No me ha vuelto a salir. ¿El de Jacob? ¿El del hindú, el Jacob o el de Ariel No, Joyería? el del hindú, el del hindú. El del hindú me salía antes y... Bueno, vamos a empezar. Recuerden que hoy no tenía que presentar el informe, porque es más fácil para hoy. Por eso les puse la fecha del proyecto para hoy, el avance. Pero pues ya saben que no es pues, obligatorio, ¿no? Pero la idea es poder saber cómo va el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la teoría del amplificador diferencial, que es el siguiente tema del desarrollo del curso. En la primera parte de esta sesión, pues damos la teoría y luego pasamos a la práctica. Entonces vamos a hacer un análisis del amplificador, un análisis de C y un análisis de ganancias de empleados, ¿de acuerdo? Entonces, atentos y me preguntan si no hay claridad en algún aspecto. Entonces les cuento. Esa configuración que está en el tablero se llama amplificador diferencial porque, como su nombre lo indica, Uy, Gabriela. Como su nombre lo indica, él amplifica es la diferencia de señales. ¿Cuáles señales? Estas que aparecen aquí, B1 y B2. Esa configuración es el corazón del funcionamiento de un amplificador operacional integrado. Por eso es importante estudiarlo, conocerlo. ¿De entonces copien la configuración y empezamos pues, a hacer el análisis. Hola, Santi. Porque no trajo nada entonces. Claro, sí, me confío. Lo que ando más clarísimo. Pero sí, es todo bonito. No sé nada, no he visto, pero no que... ¿Por qué? Menos B2, menos B2. La imagen y oxidación y sequedad con causa aquí. ¿Cómo? Sí, es una que comparte, está conectada a los emisores. Usted, También se llama el acumulador. Una vez en mi vida. No lo sé. Uy, sí, claro. sí, sí. Eso fue cuando yo estaba recién ingresado a la U.
cuando estaba recién salido del cartucho. No, eso fue como... ¿Ya alguno ha trabajado esa configuración? No. Santiago. Llevo 2 semestres. Sí, ya lleva 2 semestres. Pero creo que Eso creo que se hace en PNH, ¿cierto? No. Pues ya es distinto. Puente H, No, Puente H son 4 tiene, transistores sí, que tienen 4 dobles. Por eso y ya vos ves, ¿no? No, pero yo sí lo he visto. Sí, estoy segura de haberlo visto. Entonces tengan en cuenta eso, muchachos. Esa configuración tiene 3 entradas y 3 salidas. ¿De acuerdo? Tiene 2 entradas asimétricas o desbalanceadas, se llaman, y una entrada simétrica o balanceada. Eso es lo que Las hablamos. asimétricas son los puestos laterales, ¿no? Las asimétricas son las que van referidas a tierra, Santiago. Entonces tiene 3 entradas. O sea, B01 y B02 son las No, referidas a entradas. tierra. B1 y B1 y B2. B2. Entradas asimétricas. Asimétricas, y ese igual. Asimétricas porque van referidas a tierra. Ah, Su referencia es tierra. Pero hay otra que es la entrada diferencial, que es la resta de estas 2 entradas. Esta es simétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia es este nodo No sé, no, mira. menos este nodo, las bases. Entonces la referencia no es tierra. ¿Cierto? Está aquí flotante en estos nodos. Entonces eso se conoce como la entrada simétrica o balanceada. Balanceada. La otra es desbalanceada. Y lo mismo sucede con las salidas. Salidas. Con respecto a tierra, el primer transistor B01. Con respecto a tierra, el segundo transistor B02. De esas 2 salidas, perdón, ya está arriba, asimétricas. Y B0, que va a ser la resta, o la diferencia, es simétrica. Entonces acá. ¿De acuerdo? ¿Clara la diferencia? Asimétricas. No, porque no se toman la salida lo que es menos BG. ¿Toma qué? La salida lo que no se toma BG. ¿De qué? No, pero eso es la polarización. Pero no se toma como solución a la salida. La salida de los colectores. Entonces vamos a ver una serie de ventajas que tiene esa configuración, pero pues hoy en la práctica del laboratorio es polarización, lo que nos interesa, ganancias y empezamos a trabajar con el operacional. Pero, profe, digo. ¿De dónde es que sale la simétrica y la asimétrica? Cuando hablamos de una señal en un esquema circuital, que es una señal asimétrica, es porque está referida a tierra. Mientras que la simétrica no está. Entonces, el BD es la diferencia que hay de aquí a aquí. Y en la salida, la diferencia que hay de aquí a aquí, mira que ninguno de los 2 nodos es tierra. Sí, es una diferencia potencial, nodos distintos a tierra. ¿Puedes repetir? Es que no escucho lo que estás escuchando. Claro, cuando hablamos de entradas o salidas asimétricas, significa que van referidas a tierra. ¿Cierto? El potencial que están medidos con respecto a tierra. Pero como uno puede medir un potencial entre 2 nodos distintos, diferentes a tierra, pues cuando eso pasa, es lo que se llama una entrada simétrica, como en este caso, la diferencia de voltaje en las ¿Qué es bases. restarlas? ¿Ah? Es restarlas. Sí, es restarlos, simplemente restar esos 2 nodos. O la salida, que es restar esos 2 nodos. ¿De acuerdo? Entonces esa entrada y esa salida son simétricas o balanceadas. Bien, recuerden cómo se hace el análisis en DC para cualquier configuración. ¿Cómo lo hacemos? Pues se apagan las fuentes AC, Se apagan las fuentes AC, todo lo que son capacitores quedan en circuito abierto capacitores circuito abierto. y pues se redibuja
El transistor con... Se redibuja el esquema y se plantea la malla de entrada para allá y se cubre. Entonces hagamos eso. Ustedes notan allí que no hay capacitores. Por lo tanto, esta configuración amplifica desde 0 Hz. Y estas señales pueden tener niveles de C. Entonces, hay que apagar las señales, independiente de que tengan niveles de C, hay que apagarlas, sacar el modelo de C y plantear la malla de entrada. Entonces, hagamos el esquema en DC. Modelo de C. Usted es Ezequiel, ¿no? No, Esquivel. Yo soy Jansa, soy. ¿Sabías? Yo me apellido Jansa, soy. ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted no? Cuando hacíamos equipo nunca revisó como yo. Qué tristeza de amigo. Perdón. Lo he decepcionado. Y lo seguiré haciendo. Me seguiré decepcionando. Dice. A ver. Entonces, saquemos las ecuaciones pues, de ICQ. ¿Cuál es la ecuación de ICQ? Acá, Rey. Una usilla, que cerca de la El milla. análisis normal. Por el culo. Es un modelo. Pero Profe, creo que ¿Qué hiciste tu reloj? fuentes No lo puse. Es como más. ¿Qué? No, Pablo, embalado. y cuando la fuente pero uno tiene que aprender a entender qué pasa en el circuito. Analizarlo, muy bien. Exacto. Entonces, estamos hablando de Haya, ICQ y BCQ. Checa ya. Entonces, ojo, en estas configuraciones uno siempre asume simetría, que los transistores son idénticos, que tienen el mismo beta. Y Puedo analizar los por acá, ICQ1, Es igual a la otra. ICQ2, ¿cierto? Pero como son idénticos, O sea, sin solo análisis. tienen la misma ICQ. Lo mismo va a pasar con el BCQ. Son iguales. Así yo no sé. Lógicamente, el ICQ se obtiene de la malla. Ah, modelo C, modelo de C. Modelo C. Pues ese. Saquen el modelo ese. ¿Cómo les fue? Profe, Profe, yo. así está bien. Sí, sí. Planté la malla. Son solo esquemas. Eso es solo este o es este. No, Tienen que dibujarme toda la configuración en DC. Pero esto es Ah, pero polarizado. Samir. Oye, ¿puedo darte reloj? Ah, Pero pero te lo puedo quitar. No, en serio. Leo. Ok, chino, llama ahora. ¿Qué más? Es que no debo tirar porque Le doy 100.000 por él. Samir. Le doy 100.000 por él. 100.000. No vale 100.000. Le doy 130 ya. Tampoco vale. Así es así, Samir. Véndeme. Tú no lo necesitas. ¿Cuánto te di? No, no, la verdad no lo vendo. Es Véndelo. un regalo. ¿De quién? ¿Sencilla o Un regalo y no un baila. No lo puedo vender. No lo vas a vender. patio? Ni por unos 200. Ah, bueno, amigos de. Profe, ¿cómo vamos? Está muy bonito ese reloj. Pero usted. Hielo como río. Entonces hizo la licencia de RE porque ya se compartieron. O sea, un solo transistor se queda con toda la resistencia. Sobre dos.
por 2. Ah, entonces afecta. Y 2 veces RC, ¿no? ¿Quién tiene borrador? No tengo ni idea. Ah, claro, ¿Me prestan borrador? No tenemos un... Ay, me escucho. La María Entrada se conecta por el bebé. ¿Tiene borrador? Ah, sí, creo que sí. Oye, ¿cómo me dice que RC no va? ¿Por qué RC no iría? ¿Cómo que no? Ah, sé que viene esto mentiroso. Por eso el esquema, o sea, lo que dijimos para el Sí, modelo. guaricha, este ¿Qué dijimos? Fuentes de señal No, cero, no tengo. capacitores, perdón, circuitores. Capacitores no hay. Entonces lo único que hacemos es apagar la luz. Tiene por nosotros y me pueden prestar. Ah, bueno, ese es de él. Sí. 2 veces. Sí, sí, no me asusten. Ah, ok. Y arriba no es eso. La malla. ¿Sí o no? Sí. Entonces el esquema que hacemos. Y van a plantear la malla de entrada. Que reba. Pero el de 6. Porque estamos en PC. Obvio, pues dentro del modelo está RE. Pero Profe, pero ese rey es porque los... Porque son dos esquemas diferentes, ¿no? no, si vas a usar simetría para separarlos, ahora sí aquí va 2 RE. Porque no la puedes dejar en un solo transistor, aquí es compartida. Sí, ya es compartida. Dos rey. Claro, porque está en paralelo, cada transistor queda con su doble. Quedan en paralelo. Dos veces RE. Bueno, no son Una pregunta. Daniel, lo que pasa es que este es el circuito real. Cuando usted dice que voy a usar simetría, es una herramienta de análisis para usted simplificar, valga la redundancia, su análisis. Entonces, por simetría, claro, yo puedo separar esa resistencia. Pero el circuito que yo use equivalente tiene que respetar su funcionamiento. Entonces, yo no puedo tomar el relé completica y ponérsela solo al transistor. No, porque está compartido. ¿Sí? Entonces tengo que poner un equivalente que cuando junte, lo vuelva a unir, tenga la RE. Y esta de acá. La de salida que hay. Así es, parece eso. Y 2 transistores. Sí, pero ojo, el mismo que está diciendo no puede usar la RE. Casi yo le hago una unidad de cuartos. Yo traigo. Plantee las ecuaciones y haga espejos. Porque este problema usted lo puede negociar. Usted no puede los resultados y yo no sé dónde salen Cuando el trabajo sigue, pero yo creo 0.7. la paga. Plantee la ley de voltaje, el potencial en cada componente, luego de espejo. Y al final hace el reemplazo. De la resistencia. Como en ese momento no hay. Hice el beta y B. No. Ah, bueno, el de 2 veces no tengo. Pero todavía en el análisis. No. Me faltan 2. Ay, pero pues me entendió lo que pregunté. Sí, pero Está mal. No, está bueno. BCC menos el 0.7 entre 2 veces ¿qué? y el. ¿Por qué por beta?
Entonces cuando lleguen a grupo de ojo, esta corriente es la emisor, ¿cierto? Ya que es igual. A 2 y 6 puntos. Sí. ¿Sí o no? Que llegan las 2:70. Entonces cuando planteo la ley de voltaje que está ya marcada, pues lo hacemos con todo una valla de entrada. Más base emisor, ¿cierto? Más 2 veces IC Mire que ahí me perdí, viejo. menos, ¿Borrador dónde queda? claro, igual a 0. Ok, la ecuación que acabo de escribir es lo que le estoy pidiendo. Usted explica dónde la está planteando. Vaya de entrada, ley de voltajes, y esta es la ley de voltajes. 2 veces y 5. Ok. Allá, en ese circuito. Sí, dentro de acá. Ahí sí, ok, Dentro de acá. Sí, claro. Aquí no viene nada, yo no pongo nada. Viene el 0.7 de acá. Yo le digo eso. ¿Qué es este? Y el 2 y C, ¿por qué? Porque acá el 2 RD. Y C se unen aquí. Listo. 2 y 6 por el Por RD, ¿qué es esta? Menos de. Ah, listo. Pero ya estuvo. Ese estaba bien. Con esta malla de salida, pues tengo veces ahí, pero lo cojo por menos, lo bajo positivo. Entonces, ya, menos si se ocupa el BC, que es la primera que el BC como 1. Pero entonces estoy acá pegado. Entonces, acá tengo, acá tengo ya 2 y 6 y menos B. ¿Y por qué no dejó en términos de IC y de IE? Espérate. Pero es que acuérdate que IE e IC, pero IE de doble. Sí. Ahí. ¿Dónde está el corrector? O sea que esto no paréntesis. ¿Qué? Dime. O sea, ese menos es solo el punto 7. Eso es lo que yo pido claridad, porque es que no para mí está pegada. Sí. ¿Por qué Kevin con esa boba toda rayada? Es muy diferente hacer esto, porque yo sé de dónde viene. Pero si la ecuación. Aquí estamos listos, pero ya está al otro lado de la igualdad. Pasen esto al otro lado de la igualdad. ¿Esto está igualado a qué? ¿A 0? Sí, pero ¿qué hizo que? Si no está. Dime, blanco. No me dijeron que Se devuelve por acá. Sí, pero es que yo también. Uy, sí, yo llevo el bueno, entonces pongo el malla de salida, profe. Para hallar ¿qué hacer con eso? Ya Pongo malla de salida para hallar reciproco. ¿Cuánto le hago? Pero usted no lo entregó dibujado con una sola. Bueno, muchachos. ¿Qué? Y ese lo van a trabajar. Pero espérate, yo solamente la pongo así y entrada en negativa. O sea, Menos que las 16 dos grados. son positivas. ¿Las dos son positivas? No escuchen lo que cuando no tiene proceso porque pierden. ¿Verdad o mentira? Pero también. Ahí es el Entonces aclaremos qué pasa en la raya de entrada, muchachos, claro, que resuelva. Por simetría, ¿cierto? Por simetría yo puedo tomar un solo transistor. Pero lo que le estaba diciendo hace un rato a Daniel, cuando yo tomo esos análisis por simetría, circuitalmente se debe comportar igual. Sí, yo no puedo tomar un esquema que por simetría, y si las ecuaciones son distintas, pues es otro circuito, ¿de acuerdo? Entonces ya vieron cuál es la ecuación, ¿cierto?
¿Sí o no? Entonces, en la simetría yo debería obtener la misma ecuación. Entonces, por eso es que yo podría tomar uno solo. ¿Cierto? Pero aquí tiene que ir un 2. Porque si no, entonces, ¿de dónde saca ese potencial? Claro. Por eso, porque debe respetar la ley de voltaje. Si yo lo planteo aquí con el circuito original, la ecuación debe ser la misma. Entonces, en este caso, el 2 acompaña el RR. ¿Por qué? Porque por aquí viene IC cuba. Esto es IC. Claro. Por eso. ¿De acuerdo? Lo tomo como solo una. Entonces ya está clara la ecuación de IC. El IC para todos debe ser voltaje en el emisor menos base emisor sobre 2 veces la resistencia del emisor. Por beta. No, por beta cuando es Ah, base. bueno. Sí, sí, sí. Que tú ya se fue la base. Sí, sí, sí. Pero te diría que solo te faltaba el 2. ¿Está claro hasta ahí? Voltaje de salida, perdón, malla de salida, pero ya el voltaje dice. ¿Qué? ¿Por qué sin beta? Porque si Pero se despeje. ¿Cómo que? hace beta para el otro lado y se convierte en beta S. Despeje, es que no hay que hacer nada más. Despeje, ¿dónde está el beta en esa ecuación? O sea, I C es igual a beta veces IB. Entonces coja y desbarátelo y ese beta páselo a dividir abajo y queda como IB igual a toda esa ecuación por el beta abajo. Pero para que Porque fue haya lo que yo hice. Pero para que haya muy bien. Sí, y no es cero, ¿no? No, sí, pero o sea, dice que porque no el beta. Y mire, para que haya muy bien. Sí, 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 sí. No tiene sentido, porque yo estoy buscando el IC y ya la ecuación está en términos de IC, despeje. Ya. Sí, está claro. Sino que la costumbre de ustedes, que era lo que les decía alguna vez, es que siempre haya IB y luego beta por IB les da IC, ¿no? Pues no hay necesidad, yo planteo una vez todo en términos de IC. Pero como lo quieran hacer, yo no tengo ningún problema mientras esté bien hecho. ¿De acuerdo? Malla de salida. ¿Qué expresión les quedó entonces? Porque arrancan por acá, ¿cierto? BCC igual a IC por RC más BCQ. R por 2 veces IC menos BE. Y al despejarla, Profe, pero ese ICQ del colector no sería negativo. La ICQ que acompaña RC. Por el tema de que esa corriente entra. eso queda más lento. ¿Sí es claro? La corriente baja. Este tanto queda más lento. Si lo tienes fondo. Si lo tienes fondo. ¿Qué tal? Aquella. No, pues yo la tengo casi, sino que esa corriente. Ella sí. Así. Porque vamos a cambiar por acá. Porque algo de Malla de salida, ¿cierto? Me imagino que arrancan BCC negativo más IC por RC más BC más IC por 2 por R menos B igual a 0. Y despejamos. Ahora sí, BCQ es igual a, pero aquí. Las dos negativas. Por lo general tienen el mismo valor. Son dos Es veces. 2 veces BC o 2 veces BE o se escribe BCC más BE, ¿cierto? Menos 2, por si quiere actualiza 2, dice factor de 2 de RG más. ¿Sí? Espera. Una LBK. Acá ya el punto Q. Entonces, lo que quiero que noten es que el procedimiento es el mismo. Que la configuración es distinta. Sí. El procedimiento es el mismo. Pero eso en la práctica, ¿qué? ¿La corriente es igual o es como el. ¿Cuál era? En que sabe que, por ejemplo, se distribuye. Puede cambiar mucho todo.
más simétrico que la R. Bastante. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguien pregunta? Ese es el análisis. Siempre, cuando yo lo estoy haciendo por simetría, ¿qué es lo que tengo que tener siempre como referencia? La segunda y C. ¿La qué? La segunda y C, o sea, cuando voy a hallar es decir, tengo que poner 2 y C por R. Claro, porque cuando se dice simetría, usted lo que está haciendo es un ciclo equivalente del original. Pero entonces yo tengo como referencia R y E, o cuando yo llegue al nodo con C. Cuando usted dice simetría usa un solo transistor. Sí. Entonces si yo voy a usar un solo transistor y plantee las ecuaciones, deben ser iguales a la configuración original. Ok. Entonces la simetría, como digo, es solo una herramienta que te facilita el análisis para usar un solo transistor. Si eso me complica, yo lo uso acá y no cambio nada. Que fue lo que hicimos hace un momento. Planteo aquí, yo sé que aquí va 2 y C y me apareció el 2, ¿verdad? Pero si usted va a usar simetría, entonces está acá en este circuito, que es un equivalente. Y en el equivalente, el 2 lo lleva a la resistencia, para que las ecuaciones sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces no puede decir, yo voy a usar simetría y cuando plantea las ecuaciones son distintas. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Buen punto. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta adicional con respecto a ese análisis? Preguntas, a ver. Para que hallemos ganancias. Sí, sí, yo sé. Profe, y ahí los capacitores no irían nunca. O No. eso que es O sea, la configuración como tal es de acople directo. ¿Sí? Es acople directo. Me permite amplificar desde DC. Pero si usted acopla con un capacitor, entonces ya le puso respuesta en frecuencia. Si alguien dice, yo quiero aquí acoplar un capacitor, pues ya le toca ya impulso y introduce la pantalla. ¿De acuerdo? Pero la configuración normal, original, permite amplificar desde DC. Y luego se va a dar cuenta por qué, ya en las aplicaciones. Necesita que amplifique en algunas aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo fue lo que vamos a decir? El amplificador diferencial, dice que están conociendo hoy, él funciona de dos maneras, de dos formas. Pero depende de cómo ingresen las señales. ¿Sí? Es decir, usted ya configuró su punto de operación, halló SQ y halló SQ. Listo. Si él está región activa, depende de cómo le ponga B1 y B2, así funciona. ¿Sí? ¿Es claro? No. Si no es claro, entonces vamos a escribirlo para que tenga la para que la diferencie. ¿Sí? Para que la diferencie. Él tiene dos modos de funcionamiento. Entonces, modos de funcionamiento. Uno se llama precisamente modo diferencial. ¿Perdón? Se llama modo diferencial. En el modo diferencial, insisto mucho con esto porque es que a veces dicen, ¿cómo es que lo hago funcionar en modo diferencial? No, depende de cómo lleguen las señales a las bases. Entonces, el modo diferencial tiene una condición de esas dos señales de entrada y la condición es que sean iguales en magnitud, desfasadas 180 grados. Sí, esas son las dos condiciones. Igual en magnitud, con un desfase de 180 grados. Si no lo cumple, no es diferencial. ¿Estamos claros? Entonces, B1 y B2 tienen igual magnitud o valor, como lo quieran llamar, con un desfase de 180 grados. Entonces, lo que le está diciendo en términos en español, lo que le está diciendo es que una es positiva y la otra es negativa.
Eso es lo que le está diciendo. Entonces vamos a asumir esto, ¿verdad? B1 va a ser B de medios y B2 va a ser menos B de medios. ¿Cumple la condición? Sí. ¿Cierto que sí? La magnitud de B de medios acá también. Una es positiva, la otra es negativa. ¿Por qué asumimos esta convención primero? ¿Y la magnitud sí o sí también tiene que ser igual? No, la magnitud tiene que ser igual. Bueno, le digo, si no cumple estas dos condiciones, no es diferencial. ¿Quieres sacar todo? Pero eso no haría que se anule. ¿Ah? Eso no haría que se anule. No. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que BD es la resta. Y este menos este Más. por eso es que uno asume esta convención. ¿Sí es claro? Porque la resta le da BD. ¿Sí o no? Se quedaría como múltiple, como sumando. Pero si no cumple las dos condiciones, eso no se va. O sea, BD es otra cosa. ¿Sí, no? Buen punto. El modo diferencial. O sea, si no tienen la misma magnitud, no cumple. No Profe, cumple. ¿y el orden de B1 y B2 no influye o sí influye? No influye. Puede tener la negativa acá si quiere. Pero debe ser igual magnitud, ¿no? Igual magnitud, una positiva, la otra negativa. ¿Listo? Ah, cualquiera puede ser la negativa. Claro, porque igual la diferencia, acá le da menos BD. Sigue existiendo la diferencia. Es lo que está pasando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Modo común. B1, B2 son idénticas. ¿Son idénticas? No, pero No hay ningún pero. igual de Son idénticas. Entonces, B1 es la misma B2 y la vamos a llamar voltaje de entrada en modo común. ¿Sí? Así la vamos a llamar. Voltaje de entrada en modo común. Ahí no se puede buscar nada. ¿Cómo así? No se hace nada. ¿Qué? No, pues el voltaje que hay en la base 1 es el mismo voltaje en la base 2. Dije que Adentro del módulo. exactamente. No, pues Son idénticas. tipos ideales. Idénticas. B1 igual a B2 igual a voltaje de entrada en modo común B y MC. ¿Listo? No. No, el que está cansado. ¿Está qué? ¿Está clara ya la diferencia entonces, muchachos? Sí. Profe, una pregunta. Entonces, ahí sí son idénticas, no estaría cero el veo. El veo no, el BD. Sí, el BD va a ser cero. Sí. Porque está en modo común. Porque si fuera diferencia cero, estaría en modo diferencial. ¿Sí es cero o no? No. Pues sí. Ojo, el modo diferencial, en la configuración decíamos al comienzo, se llama amplificador diferencial porque él amplifica la diferencia. Entonces, en el modo diferencial, eso es lo que usted busca, que exista una diferencia entre las dos señales. Profe, entonces ese modo común es para generar una tierra virtual. No, la generas acá arriba. La tierra virtual. Ya vamos a ver cómo. Tranquilo. Pero acá en el modo común, y vamos a ver en un momentico, precisamente por la ganancia, que la ganancia en modo común es más pequeña. A mí me interesa el modo diferencial es para amplificar señales deseadas. La señal que yo quiero amplificar tiene que estar en modo diferencial. En modo común, que esté cualquier otra cosa que yo no desee. ¿Por qué? Porque él no tiene ganancia en modo común, ya lo vamos a ver. Es como una especie de filtro, ¿Ok? Filtro sí. Más pequeña. un banda, pero no banda. Pero es que no hay una manera de señal ver. única. Un Tiene que quedar rechazador. como directo. Un filtro de una sola señal. Un rechazador. No es tanto con la respuesta de frecuencia, es más bien con la amplitud, ¿cierto? Si yo tengo una señal en modo diferencial, la ganancia que me dé aquí va a estar multiplicada por esta entrada.
Pero lo que yo no deseo como amplitud, es decir, por ejemplo, el ruido, pues es lo que vamos a ver. El ruido llega a Sí, mira. Entonces el amplificador, ¿qué va a hacer? Atenúa el ruido, atenúa, no rechaza, atenúa y amplifica lo que yo deseo. ¿Sí es claro? Por eso les decía hace un momento, esto es el principio de funcionamiento del corazón de un operacional. Y los operacionales hay unos que están categorizados como operacionales de instrumentación, que se usan para amplificar señales de sensores. De los sensores producen señales muy chiquititas, de modo diferencial. Pero también tienen ruido, que entra de modo común. ¿Sí está? No. Sí, esa es la mañana. ¿Ah? Porque el ruido es el mismo. Porque el ruido es el mismo, claro, el ruido está presente en la gran entrada. Así de chévere esa configuración. Listo, entonces, ojo, vamos a ver la ganancia y las impedancias en cada modo, ¿de acuerdo? Entonces, para explicar lo de la tierra virtual, es cierto, aparece una tierra virtual, pero aparece un modo diferencial. Me explico. Vamos a configurar aquí el modo diferencial. Entonces, B1 es B de medios, ¿sí o no? Y B2 es menos B de medios. Ahí es diferencial. Entonces, ¿qué va a pasar con ICQ? En el transistor 1, ¿se aumenta o se disminuye? ¿Y qué va a pasar con ICQ en el transistor 2? ¿Se aumenta o se disminuye? ¿Cómo? Pusimos estas fuentes, Santiago. Sí. Positiva y negativa con la misma amplitud. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el ICQ? Pero el ICQ De cada transistor. no depende del BCC. No, pero es que recuerden que cuando estaba la tierra teníamos el ICQ. Ah, bueno. Ahora le vamos a poner señal. Entonces esto va a cambiar. Sí, claro, no son los mismos. Exacto. Entonces este se aumenta o se disminuye. Depende. Pues por eso lo estoy diciendo. Ah, bueno, depende ese de es qué. positivo, ese aumenta. Ese va a ser lo que Listo, ese se aumenta, ¿cierto? Sí. Más una corriente. Pongamos un delta ahí. ¿Y este? Disminuye. ¿En qué cantidad? 180 grados. La misma cantidad desfasada. ¿Sí es claro? Esta corriente se incrementa. Se incrementa. Esta se disminuye la misma cantidad. Por lo tanto, el voltaje aquí va cambiado. ¿O sí? Entonces, como el voltaje que producen las señales sobre este nodo, muchachos, aquí, no cambia, eso es un potencial de cero, una tierra virtual. ¿De acuerdo? Aquí aparece una tierra virtual. Una tierra virtual es un nodo en el circuito donde el potencial es cero. ¿De acuerdo? Entonces, en modo diferencial, ponemos las señales. Como cumple la condición de igual amplitud desfasada a 180 grados, el ICQ aumenta una cantidad y el otro disminuye la misma cantidad. Por lo tanto, el potencial aquí es cero. ¿Estamos claros? Pues por ser el potencial cero, aparece una tierra virtual en modo diferencial. Ah, y ese sí va a tener más ganancia que este, ¿no? Porque ya no sale de Sí, porque lo tiene re. Ah, ya. Ya. Y el. Ah, no, nada. Entonces, claro, para todos, ¿cómo quedó el modo diferencial? ¿Qué va a hacer? ¿Sí, claro? ¿Qué más? ¿Para todos? Obvio, aquí están las salidas. D01.
modelos híbridos. Y eso ya lo saben hacer. Dos veces. Seccionan una repisa. No, es tierra. Tierra virtual, la que marqué como tierra virtual. Entonces va a ser. Beta. Sí, ahora sí beta. Beta veces. CRC. Pero es que no hay. Profe, una pregunta. A mí me quedó claro la serie de espacio. No, ¿No le quedó claro? ¿Se acuerda del clase AB donde apareció una tierra virtual o no? Sí, en el yo. No, en el clase AB usted tenía una cosa así. Y acá era menos y más. El potencial aquí por simetría era 0 voltios. Pero eso no era tierra. Eso no era tierra del circuito. El potencial era 0 voltios. Eso es una tierra virtual. ¿Vamos claros? Entonces aquí usted tiene un valor constante de polarización. Pero estamos hablando del potencial que generan las señales, Daniel. Lo que genera la señal. Entonces, como antes no tenía señal, el potencial para esa señal era 0. Para esa señal. Resulta que acá se incrementó la señal positiva que incrementa el ICQ. Pues claro, ella viene aquí y baja por R. Pero resulta que el otro es negativo en la misma cantidad. Entonces, lo que este aumentó, el otro lo disminuyó. El potencial sobre esta resistencia es 0. El potencial generado por las dos fuentes. A eso me refiero. Como el potencial es 0, entonces eso es una tierra virtual. Pues yo aquí presento a Juan Pablo. Estos dos resistores, pues como pues sí, unas aproximaciones tendrían la misma rapidez. Sí. Entonces, la expresión de la sería beta veces RC sobre dos veces el rapidez sobre el rapidez. Ahí el resonancia Depende de la ganancia. Sería la resistencia. Sí, pero esos son dos circuitos distintos. Tierra versus tierra. Depende de la ganancia. Sí, depende de la definición. Es que tiene 3 entradas y 3 salidas. ¿Cuál está ganando? No, no para todas. Ah, entonces vuelve a pero yo puedo devolver todo completo de dos ganancias y Multiplicarlas, ¿no? Sí, pero esas son unas salidas. Claro, eso no sería. Ah, ya, Esa sería de uno y de dos. Sí, exacto. ¿Alguna pregunta respecto a este modelo? Entonces, ojo con la definición, muchachos. La ganancia en modo diferencial también es una convención que usan toda la literatura. La ganancia en modo diferencial se define como la salida asimétrica sobre el voltaje de entrada simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, la ganancia que van a hallar en modo diferencial es una salida asimétrica, por lo general del primer transistor, sobre el BD, que es la entrada simétrica. Ahora sí, con esa definición, ¿cuál es la expresión de ganancia? Pero no sería ese mismo. Y es ese de ISPI. Y entonces, Tomas un transistor y eso queda el modelo. O sea, hay que hacer el modelo híbrido. ese transistor y luego Se le da el mismo, pero. Profe, una pregunta. O sea, este vendría siendo el modelo de la pequeña señal. Sí, señor. Pero no es. Pero entonces. Pero la entrada es B de medios. Y la salida de 0,1, me imagino. Pero entonces este va conectado al otro. No, están separados. No, porque esto es tierra. Tienes tierra en los dos. Entonces nada más analizo una pequeña señal. Sí, por simetría usan eso. Ok.
olvídalo. ¿El total es B1 menos B2 o B2? B1, acá está. B1 menos B2. Ah, sí. RP, RC, beta y B. Listo, modelo híbrido. O sea, el modelo de pequeña señal. Esto, ¿dónde es el tercero? Súper sencillito, ¿sí? Aquí, B de medios, el HF y B, RC y RC01. Lo hicimos para un solo transistor, ¿verdad? Esto está aquí por simetría. De ese lado. Antes no le tomamos una distancia. Esto es igual que otro funcionario. Pues, de acuerdo con esa definición, la ganancia sería B01 menos HFE o beta por RCC. Y B de medio Ah, y sí tiene que volver. es igual a B por RT. Ah, sí. Sí. Yo necesito B01 sobre BD, es la ganancia. Menos HFIBRC sobre 2 veces IBRC. ¿Está claro? Y esa es la ganancia. ¿Y será pequeña o alta? Alta. Alta porque ha dividido sobre el piso. BD, Sí. Pregunta, muchachos. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Ojo, impedancia de entrada en modo diferencial es la impedancia que ve la fuente en modo diferencial. RP. B de medio es RP. Ah, entonces sería 2 veces RP. Sería 2 veces RP. ¿Sí es claro por qué? Sí, sí. Si yo voy al modelo híbrido, la mitad de la entrada, porque es B de medios, B como impedancia de entrada de RP, y la fuente completa vería 2 veces RP. Es decir, que está viendo el RP que hay aquí y el RP que hay acá. Claro. De la impedancia de entrada, en modo diferencial, es 2 RP. Esto es vista por BD. ¿De acuerdo? Es vista por BD, no por BD. De Metix. ¿Alguna pregunta? ¿No? Modo común entonces. Entonces en el modo común, ya lo decíamos, las entradas son idénticas. Las vamos a cambiar acá. La vamos a llamar voltaje de entrada modo común. Voltaje de entrada modo común. Como las entradas son idénticas, las corrientes aumentan o disminuyen al tiempo. No. Si esto es positivo ambas, pues aumentan las dos corrientes. Pero si esto es negativo,
Entonces las disminuyen en los dos transistores la misma cantidad. Entonces en el modo común la corriente ICQ se incrementa al tiempo o se disminuye al tiempo. ¿Estamos claros? Entonces aquí ya no hay tierra virtual. Ya esto ya no existe. Es decir, las señales aquí producen una diferencia de potencial diferente de cero. Entonces por eso hay que incluir la resistencia. Entonces en el modelo ya nos cambió. ¿No ha cambiado? ¿No? Ahorita lo hacemos. En el modelo aparece la resistencia del emisor. Y por simetría puede usar un solo transistor. Entonces aquí sería igual la ganancia y la impedancia. Aquí la hagan en el modelo híbrido. No. Deben igual ahí ven. Ah, pero es que esto no es igual acá. O sea, esta ya es la. Esta expresión es igual. Y es acá. Es que es igual acá. Claro, porque es esta sobre esta. Y esta sobre like watches. Sir, my name is Marvin. From the Morning Association. ¿Se ha visto ese video? Pero suena gracioso. Es muy gracioso. Es una marmota. O sea, estamos comiendo una galleta y le dicen, my name is Marvin from the Morning Association. You can enter this here. Y que no puede entrar la galleta. Entonces le da la galleta y la marmota se lo empieza a comer. Tan pendejo. Tengo mucha hambre. pero ahí estaba doble E. Sí, ese es el modelo, ahí ya sacas ganancias. No, no, 2 no. Ah, bueno, 2, pero 2 REE. Dos veces REE. No una sencilla, porque es que ese emisor es acoplado, es compartido. Por eso es que trae 2 E. Una simétrica sobre las. O sea, salida la ganancia. No, porque es que la entrada es común, la misma. Entonces es asimétrica sobre asimétrica. Pero es. Ah, pero igual esa es asimétrica, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Y el B se coge de aquí a tierra, ¿no? Sí. Entonces sigue estando acá, más o menos pues eso. Listo, entonces el modelo híbrido ya lo están haciendo. Por simetría.